De acuerdo, seguimos con este tema de los conflictos emocionales y ahora estamos en la parte número 9 ya. Les he venido hablando del modelo de aprendizaje de papá-mamá. Sigo aprovechando el dibujo que les mostré de las figuras parentales, papá, mamá y sus hijitos. Y de ahí hay muchísima tela que cortar, porque ese es el núcleo más importante de la formación de los conflictos emocionales, como ya les he indicado. Eso me sirve para comentar algo importante. Muchísimos criterios hablan de que la familia es el núcleo de la sociedad. En realidad había que hacerse una pregunta, ok, si la familia es el núcleo de la sociedad, ¿cuál es el núcleo de la familia? Y el núcleo de la familia, en mi criterio personal, y sé que hay otros autores que también lo comparten, pues es indudablemente esa relación de los esposos, de ese papá, de esa mamá. Ellos son realmente el núcleo de la familia. De hecho, tengo un escrito en el blog que habla la familia está destinada a desaparecer porque el núcleo familiar que se forma primero un individuo, un segundo individuo, vamos a hablar de un él y una ella, se juntan, proceso natural de amor, proceso natural de matrimonio o de relación de pareja, como quieran hoy en día, vienen los hijitos. Pero todos esos hijitos tienen un mandato y es que ellos deberían de dejar el núcleo familiar y hacer su propia vida con sus propias familias. Eso es muy importante. Entonces, la familia original, en teoría de grupo, habla de que un grupo, cuando uno de sus miembros sale, se cambia o simplemente se diga, el grupo desaparece. Entonces, la familia como tal, como estructura de estar papá, mamá y los hijos juntos, pues en algún momento va a desaparecer. Entonces, esos hijos van a ser sus propias familias. El tema de la institución de la familia es eterno, eso no va a terminar nunca, pero se ha transformado y tiene muchas connotaciones. A lo mejor algún día hablamos de eso, pero en ese artículo yo hablo mucho sobre esos temas. Bien, ¿qué es lo que me interesa seguir trabajando con este modelo que les digo? Hablé en el video anterior del hijo preferido y del hijo escogido. En realidad hay que ver todo este desarrollo emocional que se realiza a partir del modelaje de papá-mamá y de cómo ellos se relacionan y qué hacen ellos con cada uno de sus hijos. Porque aunque todos, no importa si somos 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 6 hermanos, 12 hermanos, he tenido pacientes que han sido de familias de 12, 15 también, recuerdo uno, cada uno, aunque tenemos el mismo papá, tenemos la misma mamá, pues cada uno es diferente. ¿Por qué? Porque para cada uno de ellos, y lo puedes validar si tú tienes otros hermanos y preguntarle y hablar de este tema, para cada uno de ellos, ese papá y esa mamá son diferentes. A veces incluso hablan como si fueran personas diferentes, o sea, opuestas, distintas, porque los han tratado en forma diferente. Eso me permite hacer un concepto más que mi personalidad. ¿Cómo se forma mi personalidad? Pues se forma de la combinación de 3 elementos importantes. Uno son las figuras parentales, o sea, ese papá, mamá o las personas que me cuidaron. 2, que se lo mencioné en el video anterior, los aspectos culturales y sociales de donde yo me formo. Y 3, que es el importante, el más importante, son esos aspectos internos míos de mi carácter y mi temperamento. Esa combinación me hace único. Y al ser único me da una serie de características particulares que en el seno de mi familia de origen, entonces mi papá o mi mamá determinan esos elementos que hemos hablado del hijo preferido, del hijo escogido. O sea, hay una combinación de elementos que se dan para ese desarrollo. Bien, pero por ejemplo, ¿qué pasa si en la familia solo existe un hijo? Es un hijo único. Pues bueno, lo normal, lo frecuente es que ese hijo único tenga los 2 roles, sea tanto el preferido como el escogido. Y eso va a depender de los permisos o no que papá y mamá les den para que pueda desarrollar o no adecuadamente esa vida y esa situación.
Lo que sí tienen los hijos únicos es que, bueno, han perdido la posibilidad de, que vamos a hablar ahora, del aspecto de la competencia con los hermanos, de la relación con los hermanos, y muchas veces esos hijos únicos añoran siempre ese hermano. Por ejemplo, eso le pasa a todos los hermanos mayores. El que nace primero, llega un momento, suponiendo, ¿no?, que los padres tengan un lapso de tiempo entre un hijo y otro, pues llega un momento en que va a donde papá o mamá a decirle que quiere un hermanito. Él no sabe lo que está pidiendo. O sea, es algo que va a necesitar, sí, en mi criterio personal para su desarrollo y su evolución como ser humano. Pero él no sabe lo que está pidiendo. Ya les voy a decir por qué más adelante. Ok, entonces hablamos de un hijo único. Ese tiene una serie de tratos particulares, se crea con un sistema de egocéntrico bastante importante porque él es el centro de toda la atención. Bien, eso va a depender de los núcleos familiares. Eso es muy, muy importante. Hay papás que de verdad se abocan a sus hijos, mientras que hay otros papás que, bueno, los tienen porque tienen que tenerlos y los dejan ahí a la buena de Dios, por decir el término. Ok, por ejemplo, vamos a suponer que ya no me quedo con un hijo único, que sería lo ideal. Para mi criterio personal, toda familia debería tener como mínimo 2 hijos. Eso es un criterio de cada quien, pero en mi criterio yo pienso que 2. De hecho, si me permiten el comentario en lo personal, yo tengo 2 hijas, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque nace el mayor, lo vas a educar de una manera muy particular. Cuando te nace tu segundo hijo, tú empiezas a darte cuenta de que ese segundo hijo es completamente diferente al primero. Y te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó aquí? Porque si yo los estoy educando, entre comillas, igual, los quiero igual, entre comillas, el primero y el segundo son diferentes. De hecho, muchos te lo dicen. A este le encanta el deporte y a este le encanta la música. No, en realidad es un tema natural de ese mundo emocional inconsciente, donde se los mencioné, la clave fundamental de la formación de los hijos y de por qué los hijos son o no son, está en su necesidad de ser amados por papá, por mamá o por sus figuras parentales. Entonces, véanse este planteamiento que indudablemente es emocional inconsciente, lo ponemos en un contexto lógico para que lo podamos entender. El segundo hermano, o la segunda hermana, eso no importa los géneros, recuerden eso, es importante también, se va a hacer un planteamiento. Va a decir, bueno, ¿cómo hago yo, que nací de segundo, que el otro me lleve una ventaja de 1 año, 2 años, 3 años, depende del tiempo, para que mi papá y mi mamá me quieran más que el primero? Importante. ¿Ok? Bueno, pues sencillamente dice lo siguiente en su propia mente. Si yo me pongo a hacer lo mismo que hace el otro, vamos a suponer que es bien estudioso y le alaban porque estudia y porque saca buenas notas, pues yo voy a tener problemas en el colegio, voy a ser el hijo rebelde, voy a ser el que cree estos problemas, porque yo necesito llamar la atención para que se fijen en mí y yo sentir que me aman. Entonces, se hacen opuestos por un simple proceso de competencia interna por la relación de amor con papá o mamá. Así de simple. Sí, señor, aunque usted no me crea. Ok. Ahora, solo como un criterio evaluativo de lo psicológico, que es netamente emocional, no tiene nada que ver con otra cosa, sino con eso. ¿Cuánto tiempo debería yo esperar como papá y mamá entre un hijo y otro? Pues normalmente los teóricos hablan de que la edad prudente es de 3 años y medio, 4 años. ¿Por qué? Porque en esos primeros 4 años ya el primero ya se ha formado, ya tiene conciencia de la relación que tiene con sus padres, ya se siente amado por sus padres. Generalmente a esa edad ya empieza a ir al colegio, ya tiene autonomía de lenguaje, o sea que ya tiene mecanismos de defensa, de comentar las cosas. Entonces ya hay espacio para que venga el otro. Además de que ya sentirse amado por papá, cuando venga el otro no le va a pegar tanto, porque eso le va a pasar a toditos, no importa la cadena. Cuando venga el otro siempre van a tener situaciones de celos, van a tener situaciones de competencia, van a tener situaciones de carencia. ¿Por qué? Porque el que nace necesita que papi y mami lo atiendan, y mucho al principio. Entonces el hijito que estaba primero, o los hijitos que estaban primero, eso se va, en la medida que van haciendo más y más, se van
canalizando, siente esa carencia del amor de papá o mamá, porque es un detalle importante. Los niños no entienden que el amor no tiene cantidad en el concepto de que mi papá me ama a mí igual que ama a mi hermano. Yo no entiendo eso. Yo entiendo que mi papá me ama más a mí o ama más a mi hermano. Entonces hay una competencia por el amor. Entonces eso es bien importante. Eso va a pasar no solo entre los dos hermanos, sino después cuando la familia se llega a tener muchos hermanos, como esa familia que les menciono de 5, 6, 7. ¿Qué pasa? En la medida que van naciendo más y más hijos, pues cada vez se hace, vamos a decir de alguna manera, más patente esta competencia de amor, de competir por el amor de papá, de competir por el amor de mamá, y vienen las rivalidades, vienen los celos, vienen las peleas entre los hermanos, que eso son situaciones propias de lo infantil, que puede extenderse hasta lo adolescente, bueno, pudiera ser, pero ya a nivel adulto eso ya se resuelve, ya se dan cuenta, ya cada uno empieza a tener su propio proceso de vida, se empiezan a dar cuenta de lo que hacen con sus distintos hijos, aquellos que se casan y tienen hijos, pues entonces ya eso se va eliminando y tú ves que una relación de los hermanos en realidad se solidifica en la mayoría de los casos. Se entiende que no hablamos de cosas determinantes, ¿no? Siempre tiene un gran depende. Pues se solidifica cuando ya son adultos y se hacen los núcleos de unidad de verdad entre los hermanos ya adultos. Mientras son niños, pues indudablemente las competencias son mayores, las rivalidades son mayores, los celos son mayores, por este mismo criterio que les mencioné antes de lo de preferido y escogido. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, que esto es muy normal en los hijos y tendrán que resolverlo de una u otra manera. Eso da carácter, eso da situaciones de frustración, que eso da situaciones de manejar los distintos logros, los aciertos, las aprobaciones, los rechazos. O sea, hay una formación del carácter de la persona que esto le sirve para bien. Ok, ¿qué cosa más pasa también con este núcleo familiar? Bueno, algo que ya les estoy mencionando. ¿Cuál es el rol del primer hijo? El primer hijo, el mayor de todos, pues generalmente es el que se ve sometido a más presión, a más situaciones de estrés, a más situaciones de demanda, de exigencia. ¿Por qué? Bueno, porque papá y mamá son primerizos, están aprendiendo, tienen más situaciones de miedo, más situaciones de culpa, más situaciones de qué voy a hacer con esto, cómo lo hago. Y entonces generalmente no se dan cuenta y terminan trasladando esa carga emocional hacia su primer hijo. Y generalmente los hijos mayores, recuerden, generalmente, pues tienen características muy particulares de esos modelos de exigencia, de modelos de control. Además de esa fantasía permanente de que el mayor era el que tenía que dominar a los demás y que tenía que controlar a los demás. Y por supuesto, muy importante, estaba obligado a ayudar a papá y a mamá con la crianza de los demás, cosa que garrafalmente crea muchísimos conflictos. ¿Ok? ¿Qué sucede? Bueno, a medida que yo voy teniendo más y más hijos, por ejemplo, vamos a pasar ya de 2 a 3, pues el que está en el segundo lugar, entonces se va a encontrar con que al mayor, entre comillas, lo quieren más, lo tratan de una manera diferente, ahora viene el menor, ahora le dan toda la atención al menor, y entonces se crea lo que llamamos el hijo sándwich. Está entre dos, está en el medio, un sándwich. ¿Qué sucede? Bueno, se crea una serie de conflictos, una serie de situaciones que son particulares de ese rol de hermano del medio. Pero bueno, sigamos. Vamos a suponer ahora que tenemos 4, 5, 6 hijos. Si me permiten algo personal, ya que me estoy acordando de eso, yo no me acuerdo, ¿ok? Yo realmente no me acuerdo. Mi mamá me cuenta que cuando yo tengo una familia que éramos 7, lamentablemente una de mis hermanas, que era justo la que pudiera ser el punto del medio, se murió muy niña, o sea, de 6 meses. De hecho, ese es uno de mis primeros traumas emocionales importantes. Ok, ¿qué es lo que quiero decirles? Un día yo llego y le digo a mi mamá, mami, no tengas más hijos, porque cuando más hermanos, menos juguetes. Entonces, no sé qué edad tendría, 4 o 5, no sé qué edad tendría. Y entonces eso habla de esa necesidad de ser ese hijo aprobado, de ese hijo que recibe esos juguetes, de ese hijo que recibe amor. Entonces, por eso, cuanto más hijos haya,
pues indudablemente no es por el criterio del amor, sino por el criterio del tiempo que le puedo asignar a cada uno, y eso es importante entenderlo, que se crean esta serie de situaciones de conflicto. Bueno, vamos a suponer, fueron 5, fueron 7. El último, el menor, ese va a tener un trato también bien particular y diferente. Va a ser por lo general totalmente opuesto al mayor. ¿Por qué? Porque ese ha recibido cariño, ha recibido contención, ha recibido amor de toda la cadena de los hermanos, además de papá y mamá, suponiendo que estén. ¿Ok? Entonces, cada uno de los hijos va a tener un rol particular en la ubicación donde nace. Va a tener una serie de condiciones particulares, va a tener una serie de situaciones emocionales particulares. ¿Qué sucede con todo eso? Bueno, que eso va a sumar al mundo de los conflictos emocionales y a estas situaciones donde indudablemente nos vamos enfrentando cada vez más y más a elementos tales como me amaron, no me amaron, si me amaron más o menos. Entonces eso va a depender de cómo se haga la estructura de la familia. Bien, lo dejo hasta aquí también. Se entiende que este tema se va a seguir extendiendo, este es un larguísimo. Aprovechen estos conceptos, validen en ustedes mismos o en sus propios hijos, depende de cómo estén las situaciones. Y bueno, me despido con un gran abrazo, muchos saludos, muchas bendiciones del Señor Dios para ustedes y les dejo mis redes sociales. Muy bien, aquí tienen mis redes sociales, empezando por mis datos de contacto. Tienen mi WhatsApp y mis correos. Los voy a invitar de manera muy especial, con mucho cariño, a leer mi blog, donde hay cantidad de artículos relacionados con todos estos temas de corte emocional. Mi Instagram, mi Facebook y mi YouTube, que ya conocen. De corazón, muchas gracias, muchos abrazos y que el Señor Dios te bendiga grandemente.